Hola a todos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que comenzamos la semana pasada en cuanto a la Pascua. La semana pasada hablamos en cuanto al contexto en que se encontraba el pueblo de Israel cuando ocurrió la primera Pascua. Vimos que ellos encontraban lo que se llama la ley, abajo ese tiempo de la ley. Es por esto que ellos debían cumplir ciertos requisitos que Dios pedía, como por ejemplo el sacrificio de un cordero para el perdón de sus pecados. Hoy vamos a entrar en este tema de la Pascua y hablando bíblicamente vamos a ver de qué se trata. Entonces veamos la historia de la primera Pascua. Quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, lo que podemos ver al final del capítulo 11, Dios le dijo a Moisés que iba a traer una plaga más sobre Egipto. Lo que podemos leer desde otros capítulos anteriores es que el pueblo de Israel se encontraba bajo esclavitud en Egipto. Fue más o menos 430 años de esclavitud. Dios había llamado a Moisés, en Éxodo capítulo 4, para librar al pueblo de Dios de esta situación. Y vemos que Moisés dejó todo para seguir la voluntad de Dios. No fue para nada fácil la tarea que Dios le encomendó, porque Moisés debía presentarse delante del faraón para pedirle librar al pueblo. En la Biblia vemos que Dios había enviado varias plagas para mostrar su poder. Pero así como nos dice el último versículo de Éxodo capítulo 11, Dios mismo endurecía el corazón de Faraón para que él negara librar al pueblo. Esta última plaga, la 10ª, era el ultimátum. Iba a morir cada primogénito en la tierra de Egipto, y solo había una forma específica para evadir esta situación. Y esto es lo que leemos en el capítulo 12. Así que leamos. Vamos a ver que Dios le habla primero a Moisés y a Aarón desde el versículo 3 al versículo 14. Entonces leamos Éxodo 12 desde el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Después de esto, vemos que Moisés y Aarón comunicaron esta misma información al pueblo para que ellos supieran lo que Dios le había dicho a ellos. Y saltemos al versículo 21 para leerlo. Del 21 al 28, dice así. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana.
Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. El plan de Dios era usar esta plaga para librarlos de la esclavitud en Egipto. Ellos debían sacrificar un cordero inocente y sin defecto, y con su sangre pintar el dintel y los postes de la puerta, porque Dios iba a matar a cada primogénito a menos que viera la sangre en la casa. Esa casa pintada estará a salvo. La clave para salvarse era la sangre del cordero. Y después lo que podemos ver en la Biblia es la Pascua misma, la historia de la Pascua, el acontecimiento. Eso lo vemos desde el versículo 29 hasta el 42, cómo fue que se desarrolló todo esto. Pero vamos a leer desde el 29 hasta el 32 nada más. Dice así: Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Lo que vemos es que ocurrió tal cual como Dios se lo había dicho a Moisés y a Aarón, y el pueblo ahora estaba libre para irse. Lo que vemos es que esta palabra Pascua en la Biblia viene de una palabra que significa pasar sobre o pasar por encima, y se refiere a este hecho de que Dios iba a pasar sobre Egipto para herir al primogénito de cada casa que no tuviera la sangre como se había indicado. Entonces Dios iba a pasar de largo de esa casa. Ahí viene esa palabra Pascua. No tiene nada que ver con el conejo y los huevos de chocolate, que esto es un símbolo de la fertilidad por la diosa de los babilonios, esta diosa Ishtar, de donde viene la palabra en inglés para Pascua, Easter. Pero nosotros como cristianos, como pequeños cristos, seguidores de Jesús, no celebramos a esta diosa de los babilonios. Lo que nosotros celebramos es la Pascua bíblica y lo que esto significa para nosotros. Entonces, hablando de eso, ¿qué es lo que significa para nosotros esta Pascua, si es que fue un hecho del Antiguo Testamento? ¿De qué me sirve a mí? Bueno, leamos en Éxodo 12, en el versículo 42, nos dice que es noche de guardar para Jehová. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Lo que vemos en la Biblia es que esto era algo que debían guardar. Es más, en el versículo 14 del capítulo 12 nos dice que este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Ahí al final, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Es algo que ellos debían guardar. La palabra guardar significa cercar. Eso es lo que hacemos hoy en día para cuidar nuestra casa y posesiones cuando uno está cercando la casa. También vemos que significa proteger y también observar. Dios dijo que esta era una noche para guardar, algo que ellos debían recordar, observar, proteger, por lo que significa todo lo que aconteció en esa primera noche de la Pascua. Dios no quería que ellos olvidaran los eventos de esa noche. Hoy en día, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿por qué invierte nuestro gobierno dinero para levantar diferentes monumentos?
Lo que vemos es que es para recordar a cierta gente o ciertos acontecimientos de la historia para que no lo olvidemos. Y esto es lo que Dios quería de su pueblo, que no olvidaran lo que ocurrió para que ellos llegaran a esa libertad de la esclavitud. No quería que olvidaran estas cosas. Hoy yo quiero mostrarles 3 cosas que Dios quería que ellos recordaran al celebrar la Pascua. Y vamos a ver también cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas hoy en día. Entonces, 3 cosas que ellos podían recordar con esta historia de la Pascua. El primer punto es el sacrificio de un cordero inocente. Lo que Dios buscaba era la sangre, no lo que la gente hacía o no dentro de esas casas. No se trataba de que fueran buena gente, que no hicieran daño a su prójimo ni nada así. Debían sí o sí seguir las instrucciones de Dios y sacrificar a ese cordero para pintar los postes y dinteles de la casa. Lo que vemos es que la sangre simbolizaba que la casa estaba bajo el cuidado y protección de Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy en día? Bueno, así, la ira de Dios sigue vigente hoy día. La Biblia nos habla que un día vamos a rendir cuenta delante de Dios mismo por nuestras vidas. Alguna gente cree que Dios va a mirar más allá de sus pecados y quizá Dios les perdone por el simple hecho de que eran una buena persona, no trataron mal a sus vecinos, pagaron sus cuentas al día. Lo que vemos acá en Egipto, la clave estaba en la sangre del cordero. Y hoy en día es lo mismo. Así como pasó en Egipto, la clave sigue siendo la sangre del cordero. La Biblia nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que se entregó en sacrificio por nosotros. Leamos en Juan capítulo 1, sin perder Éxodo, porque vamos a estar volviendo. Pero Juan capítulo 1, vamos a ver cuando Jesús se acercó y Juan lo vio de lejos. Juan lo llamó por un nombre específico. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía que él era el Cordero de Dios y vino para quitar el pecado. Veamos Hebreos ahora, capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Leamos desde el versículo 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo que vemos en estos versículos, tanto Juan como en Hebreos, es que Jesús es el Cordero de Dios que vino con un propósito a este mundo. Vino para morir y dar su vida en sacrificio, siendo el Cordero perfecto de Dios, para dar su vida una sola vez para todos. Ahora, Jesús sí pagó el precio. La razón que Él vino a este mundo fue justamente para eso, para ofrecerse a sí mismo. Pero lo que uno necesita hacer es aceptar el regalo que Dios nos ofrece. La Biblia es muy claro en enseñarnos que Jesús ya pagó ese precio y ahora nos ofrece a nosotros este perdón de pecados. Nos toca a nosotros decidir si vamos a recibir ese regalo que Él ofrece o no. Veamos Romanos capítulo 6. En Romanos 6 leemos el versículo 23 nada más. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice que la consecuencia del pecado, no la paga, la consecuencia del pecado es muerte y una separación eterna de Dios.
Pero el regalo de Dios, esta dádiva, es vida eterna. Y es a través de lo que hizo Jesús. Es por eso que dice en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 nos sigue hablando acerca de este regalo que Dios ofrece. Leamos los versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos dice que la salvación se refiere a la salvación del lago de fuego, de esta condenación. Esta salvación que Dios nos ofrece es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y nos dice bien claramente que esto no es de vosotros, de nosotros, porque es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, o sea, no es por nada que podamos hacer para ganarlo, no es por obra de justicia de nuestra parte. No es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo me gané el cielo, la entrada al cielo. Es por eso que la salvación es totalmente dependiente de Cristo, lo que Él hizo. Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros, pero ahora nos toca a nosotros decidir si vamos a aceptar lo que Él ya pagó o no. En Gálatas 2:21 nos dice lo siguiente, nos dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que nos dice, si yo pudiera ganarme esta justicia por medio de la ley, por obedecer la ley y cumplir lo que dice la ley, entonces Cristo murió en vano, por demás murió Cristo. Es por eso vemos, la salvación es un regalo y la forma de recibirlo es poner nuestra fe en lo que hizo Jesús. Él vino y murió así como el Cordero para la Pascua, para salvarnos a nosotros a través de su sacrificio y derramamiento de sangre en la cruz. Sin la sangre no seremos salvos. Eso es lo que necesitamos recordar durante la Pascua. Lo que vemos de los israelitas, ellos podían recordar el sacrificio del Cordero inocente. Y nosotros también tenemos el mismo mensaje, el Cordero siendo Cristo. Sin su sangre no seremos salvos. Ahora, otra cosa que podemos recordar en la historia de la Pascua que vemos en Éxodo capítulo 12 es la rapidez con que Dios los libró. Es el segundo punto. La rapidez con que Dios los libró. Volviendo a Éxodo capítulo 12, vamos a leer versículos 33 y 34. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Saltemos versículo 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Salieron tan rápido que no podían terminar de preparar su propia comida. Esta fue la rapidez con que Dios los libró. En los 430 años, si pensamos en ellos, estaban bajo esclavitud. ¿No piensan que no habrían querido salir de ahí y escaparse algunos de ellos? Pero lo que vemos acá en esta noche, Dios hizo en una noche algo que ellos no pudieron hacer en los 430 años. Y lo que podemos ver es que sin Dios somos impotentes. Si Dios no está con nosotros, somos impotentes. Pero si lo contrario a esto es cierto, entonces estamos más que bien, aunque no entendamos la situación que estamos viviendo. Aplicando esto a nosotros, veamos lo que nos dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no nos deja lugar a duda. Sabemos que los que aman a Dios, y según la Biblia, los que aman a Dios son los que guardan sus mandamientos, todas las cosas, no solo algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Saltemos al versículo 31.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Y eso es una gran verdad para nosotros hoy en día. Versículo 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos una gran promesa acá, una gran verdad, de que si Dios está por nosotros, no tenemos de qué temer. Todas las cosas están para ayudarnos a bien si es que nosotros amamos a Dios, si estamos siéndole obedientes. Aun cuando no entendemos la situación que vivimos, Él sigue estando en control. Sin Él somos impotentes. Entonces debemos recordar, primero, el sacrificio de un cordero inocente. También punto 2, la rapidez con que Dios los libró. Y el punto 3, lo que puede recordar el pueblo de Israel, es la riqueza y grandeza de Israel. Y para esto leamos los versículos 35 y 36, volviendo a Éxodo 12. En Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron, hablando del pueblo de Dios, a los egipcios. Sin sacar espada, se llevaron todo esto, y todo fue por Dios. Entonces, lo que podemos ver, si el día de mañana los hijos les preguntaban a ellos de dónde sacaron tanto oro, tanta plata y todas las cosas que tenían, ellos mismos les podían compartir a los hijos que fue Dios quien proveyó de todo esto cuando los libró de Egipto. Y pensando nosotros en nuestra situación actual, todo lo que tenemos hoy es por la gracia de Dios. Es un favor que no merecemos. Él tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Ahora, no estoy diciendo que van a tener de todo y vivir una vida lujosamente, para nada. Aún podemos pensar en Jesús mismo, siendo Dios, nació sin nada, vivió sin nada, murió sin nada, pero siempre lo tuvo todo, porque tenía una comunión muy íntima con el Padre Celestial. Y pensar en nosotros, todo lo que tenemos hoy en día es gracias a Él. Desde lo que nos pertenece hasta inclusive la salud y la vida que tenemos hoy en día. Todo esto es gracias a Dios. Todas nuestras bendiciones vienen de Dios. Cuando volvemos a Éxodo capítulo 12 y vemos esta situación y que Dios les dijo que era algo que ellos debían guardar para Jehová, Dios quería que su pueblo recordara todo esto, porque quería que ellos fueran agradecidos por lo que ocurrió y que les sirvan a Dios con un corazón sincero. Recordemos nosotros con estos 3 puntos, sin la sangre de Jesús no seremos salvos. Sin Dios somos impotentes y todas nuestras bendiciones vienen de Dios. Durante la Pascua podemos recordar que Jesús es el Cordero de Dios que vino a tomar nuestro lugar. Nos ofrece salvación y libertad a través de la sangre que Él mismo derramó en la cruz. Si hay alguien entre nosotros que está escuchando este mensaje, que aún no ha aceptado este regalo que Dios nos ofrece, hoy es el día que lo puede tomar. Hoy es el día que puede decidir aceptar este regalo de salvación. Y siempre es bueno que tomemos un tiempo para recordar todo esto. Así como Dios le pidió a su pueblo Israel recordar los eventos de la Pascua, nosotros también podemos tomar un tiempo para recordar lo que pasó y ser agradecidos por todo lo que tenemos, desde la salvación a la salud misma que tenemos hoy día, la vida. Con todo lo que estamos pasando hoy en día, con tanta incertidumbre, tanto caos y tanto miedo rodeándonos, nosotros podemos estar confiados porque Dios sigue estando en control. Dios puede cambiar esta situación de un día al otro, sin duda, pero es por algo que lo estamos atravesando. Lo que podemos ver en la Biblia, que cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, esto era una prueba para ver qué había en su corazón, si habían de seguir a Dios o no.
Y podemos preguntarnos nosotros mismos ante esta situación que vivimos del coronavirus. ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿De verdad confiamos en Dios? ¿O estamos agarrándonos de los pelos? Estamos inseguros de la situación y con miedo de lo que vamos a pasar, por eso no queremos salir ni a la puerta. ¿Cómo estamos? ¿Dónde está nuestra confianza? Obvio, hay que ser precavidos, hay que cuidarse, no hablo de eso, sino que hablo de dónde está nuestra confianza. Dios sigue en control y en la Biblia encontramos mucha palabra de ánimo, mucha palabra de esperanza y cómo Dios quiere ayudarnos en todo momento, en cada situación. Es un buen momento para que nosotros compartamos este mensaje a otros que nos rodean. Hoy es el día de la Pascua. Si bien estamos tocando acerca de la muerte y cómo Dios libró al pueblo de Israel, el día domingo es cuando celebramos la resurrección de Jesús, porque en la Biblia vemos que Jesús sí murió para pagar por nuestros pecados y al tercer día Él resucitó. Y es por eso que Él puede darnos vida, porque no estamos sirviendo a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Y por eso podemos ser agradecidos y darle a Dios la gloria y honra, recordando lo que sufrió Jesucristo con tal de salvarnos a nosotros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque a través de la historia de la Pascua podemos ver cuál fue el acontecimiento real, que no se trata de esto de los huevos, el chocolate, que son cosas que pueden llegar a distraer si ponemos todo el énfasis en eso. Pero gracias porque a través de la Pascua vemos que todo fue para salvar tu pueblo de la esclavitud. Y hablando hoy día, la Biblia nos muestra que somos esclavos del pecado, pero que tú quieres perdonar nuestros pecados a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, si hay alguien entre nosotros escuchando este mensaje que aún no ha tomado esa decisión de recibir esta salvación, que hoy sea ese día que entreguen sus vidas en tus manos, pidiéndote a ti que le perdones sus pecados y que los salves. Y Señor, te agradecemos porque podemos recordar lo que es la salvación tan grande que tenemos hoy día, que tú ofreces gratuitamente. Ruego, Señor, que nos ayudes a demostrar la gratitud con nuestra vida día tras día y que también podamos tener oportunidad de compartir este mensaje a otra gente que nos rodea que está necesitando escucharlo. Gracias, Señor. Le pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, como hemos dicho anteriormente, si hay alguien que escuchó este mensaje y quiere hablar con nosotros y saber más cómo ser salvo y estar seguro, pueden hablar con nosotros. Pueden contactarnos por medio de las redes sociales y podemos mostrarles con la Biblia cómo ser salvo. Dios le ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y es por eso que podemos darle gracias por habernos enviado al Señor Jesucristo, que murió, fue sepultado y resucitó. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.